¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El gusto de saludarlos e invitarlos a una nueva emisión de Ayer en el Ascenso, el programa que recuerda algunos de los clubes más salientes, más significativos del fútbol más lindo, el fútbol de los sábados. Hoy el estadio Ramón Roque Martín nos recibe para rememorar la campaña de JJ Urquiza, campeón de la Primera D 1995. Acompáñanos, será media hora de historia y de lo mejor del celeste de Caseros. Es JJ Urquiza el verdadero club de Caseros. Fundado el 8 de junio de 1936, participó del primer torneo de la Primera D del fútbol argentino en 1950, aquel que fuera ganado por el Club Social y Deportivo Liniers. Luego deambuló siempre entre la Primera D y la Primera C. Tuvo 2 ascensos en la década del 60, pero siempre fue por decreto de la Asociación del Fútbol Argentino debido a reestructuraciones realizadas en esa época. La primera secuencia deportiva que lo tuvo al borde de llegar a la tercera división del fútbol nacional fue en 1978, en aquella recordada final en cancha de Argentinos Juniors frente al desaparecido Club Piranha. Fue derrota del celeste de Caseros por 4-0 luego de dominar largamente el primer tiempo. Una gran desilusión para la gran masa de simpatizantes que copó una de las populares del hoy, Diego Armando Maradona. Tristeza de la ciudad, por favor no vuelvas. Referente del periodismo deportivo y testigo de aquella legendaria final entre JJ y Piranha, Néstor Centra está con nosotros en Ayer en el Ascenso. ¿Cómo te va, Néstor? Hola Pablo, un gusto, ¿cómo va? Sí, la verdad que una alegría haber sido protagonista por lo que significó en ese momento, porque era el instante en el que conocí a Saúl Pomaraz, que habitualmente hace la campaña de Lanús, y fue uno de los primeros partidos que fui a ver. Es decir, porque me dijo, mira, hay una final de la D, vamos a verla, y por eso fui a la cancha Argentinos a verla. Era muy jovencito en ese momento. En ese momento, sí, si no sería casi Tutankamón en este momento. No, pero tenía 15 años, era quizás una de las primeras experiencias de acompañarlo a él, para ver, porque dice, bueno, como estamos en el ascenso, había empezado con Miguel Ángel de Rensis, donde él me había llevado, me tocaron algunos partidos de acompañarlo, y uno fue ese, con una característica muy especial, porque la mayoría de la gente esperaba por Justo José de Urquiza. Si la vieja cancha de Argentinos tenía la tribuna más grande para los visitantes que daba sobre Gavilán. Y estaba repleta, había miles de hinchas de Justo José Urquiza. Y del otro lado, sobre Boyacá, que era el lado donde estaban las cabinas, el lado donde estaba el palco, porque sobre Juan Agustín García estaba la tribuna chiquitita donde iba la popular, la principal, la barra de Argentinos en su momento. Sobre esa chiquita había algunos hinchas de Piranha, que la mayoría eran hinchas de Huracán, no eran tanto hinchas de Piranha. Por eso llamaba la atención de la gran diferencia de la expectativa, todo el mundo apostaba por Justo José Urquiza y eran pocos los que apostaban por Piranha. Un partido muy particular, ya lo habíamos mencionado cuando estuvimos en el estadio Ramón Roque Martín. JJ había dominado, había empezado ganando el partido inclusive, y la cosa se da vuelta. Sorpresivamente para muchos, Piranha llega a la C y goleando. Sí, llega goleando en esa cancha de Argentinos, llega goleando, llega marcando la diferencia, y además hay un dato que es fundamental para entender que no tenía tanta compañía Piranha en ese instante. Hay una, que no es Piranha casualmente, pero había una vieja publicidad del fútbol argentino donde se hablaba de otro equipo como que era el que tenía menos hinchas, y había una empresa que acompañaba a esos hinchas. Bueno, Piranha no tenía ni eso en ese momento, para entender de qué equipo estábamos hablando. Y los hinchas se sacaban la camiseta, se trepaban al alambrado, y no me olvido más un jugador, no me preguntes nombres porque no me voy a acordar, pero la imagen me quedó clara, de un jugador trepado a la tribuna y diciendo, griten, hijos de... griten, ¿no? Porque ya era... Y entonces, bueno, ahí los alentaban un poco, pero casi de compromiso de acompañar al equipo. Una gran diferencia con la gente de JJ, identificada con Casero, que había llevado una gran banda ese día. Sin duda, una frustración que significó en ese momento para el celeste de Caseros esa final perdida, que después, como vamos a ver a lo largo de Ayer en el Ascenso, pudo resarcirse y volver a la Primera División C. Un ascenso, Néstor, muy distinto al de hoy, ¿no? Mucho más precario, con dificultades en lo que hace a la infraestructura, a los equipos, a los planteles. ¿Qué opinión te merece el ascenso hoy? Sí, déjame hacer una mención a aquel ascenso. Dale. Porque, por ejemplo, hay una anécdota muy particular, porque cuando hablamos
de la época esa donde arrancaba, estamos hablando plena dictadura, y no fui a cubrir tantos equipos porque eran más los que podía hacer estudios centrales o colaborar en estudios centrales. Pero fui a hacer un Juventud Unida San Miguel, por ejemplo, a la cancha de Juventud Unida, y yo recuerdo que en la tribuna estaba pesado el tema, ¿no? Y que no era fácil ir a ver un Juventud Unida San Miguel en aquel momento. Por eso, a veces cuando se habla de momentos de historia, también eso me quedó muy marcado, saliendo desde la oficina dando la información y que alguien me insultara y me dijera, digan la verdad, porque sostenía esa persona de Juventud Unida, ganó San Miguel 2-0, que le habían robado el partido, en el medio de la barra tenían cuchillos, es decir, estaba complicado el tema en aquella época, estoy hablando de 1979. El ascenso más bajo y más picante, ¿no? Sí, el más picante de todo. Pero tenía mucha convocatoria que ya creo que lo destrozaron este ascenso con sacar los partidos de los sábados. El sábado era el día del ascenso. Cuando vos al sábado le ponés partidos de primera, cuando vos al sábado le sumaste que juegue el Barcelona al Real Madrid se pueda transmitir en directo, cuando vos le sumás fútbol italiano, alemán, francés, es muy difícil competir contra eso. Hoy agarrás a un pibe y la PlayStation te lleva a que los pibes te hablen más del Barcelona y el Real Madrid, que tengan la chance hoy de hablarte de un Deportivo Riestra, que tengan la chance de hablarte de comunicaciones, que te puedan hablar de excursionistas, de la Madrid. Me parece que por ahí pasa la gran diferencia de lo que ocurrió en esa época que me tocó empezar a mí, con lo que hoy vivimos, con los pibes que hoy recién empiezan el periodismo y con lo que le puede pasar a aquel hincha que se sienta más cercano. ¿Quién va? Va al ascenso el del barrio, el que está más cercano, pero hasta ahí se le cuesta ir a veces. ¿Seguís el ascenso, Néstor? Sigo el ascenso cada vez menos porque me cuesta, porque tengo que estar con primera, y cuando vos en primera tenés tantos equipos cuesta más seguirlo, y me cuesta seguirlo por esto de que no jueguen los sábados. Es decir, a veces yo estoy haciendo el programa, tengo otras actividades, juegan un martes, juegan un miércoles, juegan un jueves, y sinceramente se hace difícil. Opinión calificada la de Néstor Centra. Néstor, mil gracias por tu testimonio para Llena el Ascenso. Y estás con Bar Deportivo aquí en Radio Güemes, AM1050. Exacto, de lunes a viernes, de 10 a 12, AM1050, los esperamos. Aquellos que tengan un ratito para poder escuchar, o güemesam.com.ar. Así que, Pablo, gracias por todo y por tenerme en cuenta para esta historia. Al contrario, ha sido muy amable con nosotros. Seguimos con Llena el Ascenso. JJ Urquiza tendría su revancha en la década del 80 para llegar a la primera C del fútbol argentino. En la temporada 87-88 tomó las riendas a mitad de campeonato el profesor Guillermo Abas, un estudioso del fútbol y que tenía mucha experiencia en el fútbol de ascenso, para conformar un equipo muy sólido que logró finalmente en la cancha el segundo ascenso al ganarle la final a Villa San Carlos en cancha de Estudiantes por 3-1. El Lobo Rivero en el arco, Gustavo Gutiérrez, el paraguayo Espino Lamontiel, Eduardo Fabre y la Totona Albornoz conformaban la defensa. En el mediocampo estaban Jorge Díaz, Turano y el Pollo Aguirre. En la delantera, el Hueso de la Esperanza, Pugliese Cubilla y Luis Rodríguez, los 11 que habitualmente salían en cancha para el Celeste de Caseros, que tuvo una segunda rueda arrasadora, inclusive quitándole un invicto de 29 partidos al campeón, el Club Atlético Lugano. Lamentablemente poco le duró la alegría a la hinchada del Celeste de Caseros. Una temporada estuvo en la primera C, donde hizo las veces de local en la cancha de Comunicaciones. La poca suerte del equipo determinó la vuelta a la primera D, donde permaneció unos cuantos años, ya en cierto ostracismo deportivo, donde JJ en algunos campeonatos hasta peleó por no quedar desafiliado. Solo la temporada 91-92, que comenzó siendo dirigida por Felipe Bellini padre, el ex técnico de las inferiores de Platense, y siguió en la dirección técnica el gran Fernando Totti Ovejero junto a Jorge Lemonidis, dos hombres de la casa, consolidaron un equipo que llegó a estar segundo en el campeonato, con algunas figuras como Miguel Bocha Coria, el Tanque Estela, Gabriel Massimino y Eduardo Espósito en la defensa, también Marcelo Javier González, Cristian Colombo y sobre todo el destacado Fernando el Pollo Fuentes. Un equipo que le dio muchas alegrías a JJ, pero que sobre la segunda rueda decayó mucho en lo futbolístico, y esto hizo que JJ terminara hasta fuera del octogonal por el segundo ascenso. Llega la década del 90 y lo mejor del fútbol de JJ Urquiza. Se hace cargo a pleno de la presidencia del club Ramón Roque Martín y toma la decisión de formar un equipo para ascender. También desde lo institucional se progresa mucho. Se inaugura este estadio aquí en Loma Hermosa,
con un partido amistoso frente a Chacarita Juniors, el campeón de la Primera B, con el Gatito Live entre sus grandes figuras. Ricardo Enrique de la Vecchia, el gordo de la Vecchia, con tanta fama en el ascenso y con 4 campeonatos en su haber, se hace cargo de la dirección técnica del equipo, formando un equipo sólido que finalmente llegaría a arrasar en la primera rueda en el torneo Apertura de 1994. Si sos muy chico y por ahí todavía no lo recordás, en aquel entonces la Asociación del Fútbol Argentino, a través de sus distintas mesas directivas, había determinado que había 2 campeonatos por año, el torneo Apertura y el torneo Clausura, en las distintas divisionales. JJ fue el campeón de la Apertura y Victoriano Arenas, el que ganó el Clausura 95. Luego, por supuesto, se enfrentaban ambos campeones en una final por el ascenso a la Primera División C, que fue ganada en cancha de Racing Club de Avellaneda por Justo José de Urquiza por 2-1. Es una fiesta, amigos, el Deportivo está ganando el celeste. Daniel Bianchi en la valla era el arquero de aquel equipo que fue preseleccionado por José Peckerman para los juveniles que finalmente viajaron a Qatar 95. Tenía destino de recto bien Bianchi para evitar la caída de su arco. Oscar Ramos en la defensa por el lateral derecho, el negro Alejandro Baigorria, que fue además de gran figura goleador siendo defensor de ese equipo. Carlos Domínguez o Miguel Ángel Cabral, el Potro Domínguez o Cabral integraban también la defensa y Héctor Dibujito Ravelo. En el medio, Saucedo, Veneciale y el Zapatero Valdés. Valdés que recupera, ahí la tiene Oscar, ahí la piso Oscar. Y en la delantera estaban Lucas Testa, el gran goleador Roberto Ovelar, venido de Juventud Unida, y por la izquierda, Walter Gómez. Se viene Walter Gómez para la finita, ahí está Walter, gol. Los 11 que habitualmente ponía en cancha Ricardo de la Vecchia, que además eran reemplazados ocasionalmente por otras figuras como Luis Pepe de la Rosa, por Soto Rebeco o por Álvarez Cabrera. Un gran equipo que, como dijimos, se coronó campeón en la cancha de Racing Club de Avellaneda. Urquiza campeón, Urquiza campeón, Urquiza campeón, ya está el gran festejo. Uno de los protagonistas de aquel encuentro fue Lucas Testa, de él tenemos su palabra. Bien, Lucas, la primera sensación, el primer recuerdo que te viene a la mente cuando rememorás aquel partido con Victoriano Arenas en cancha de Racing. Bueno, hace bastante tiempo atrás, la verdad, fue un partido muy lindo. Me acuerdo del técnico en esa oportunidad me puso de titular, porque yo venía jugando, entrando en el segundo tiempo, y apostó a la ofensiva. Y la verdad que muy lindo recuerdo. La verdad que me encontré con Walter Gómez el verano y bueno, rememoramos también lo vivido y unos momentos hermosos, Una campaña sin duda muy importante, ¿no? Arrasaron en una primera rueda, luego en el segundo campeonato lo gana Victoriano Arenas, llegan a esa final, pero aquel equipo formado por el Mago de la Vecchia era muy sólido, Lucas. Teníamos unas bases muy buenas, en lo defensivo, en la mitad de cancha. Victoriano Arenas tenía un equipo muy bueno también. Fue asombroso, dimos la vuelta en nuestra cancha, ellos en la nuestra, algo así fue, yo no me acuerdo muy bien, pero la apertura lo ganamos nosotros, el clausura lo ganaron ellos. Claro, la apertura del 94, JJ le gana a Victoriano Arenas en Valentín Alsina. Y luego en el torneo clausura es Victoriano el que sale campeón llegando a esa final en cancha de Racing. ¿Qué partido recordás particularmente, Lucas, de aquella campaña? Más allá de la final, ¿no? Y la final fue muy linda, la final fue muy linda, es lo último que te queda, es esa sensación de un estadio tan grande, porque no habíamos jugado en un estadio tan grande. Nada menos que la cancha de Racing, ¿no? La cancha de Racing con mucha gente de ambos bandos. Una sensación única, creo yo. En lo que hace al equipo, ¿qué destacarías, Lucas? La fase defensiva, la creación, lo ofensivo que era de la Vecchia. ¿Cuál fue la clave de aquel JJ Urquiza campeón 95? Estábamos muy fuerte atrás. El medio distribuía muy bien, lo teníamos a Valdés, que con la pelota sabía mucho. Y adelante había 2 monstruos como el enano Velar y Walter Gómez. Y nosotros hacíamos lo nuestro. En el segundo tiempo
La verdad que esa fue la clave. El compañerismo también, hubo un grupo muy pero muy bueno, siempre todos tirando para adelante. Yo creo que eso fue la clave. Y el Mago, la verdad que nos llevó muy bien. Justamente iba a hacerte referencia al Mago de la Vecchia, ¿no? Que tenía tantos ascensos en el lomo, que tenía tanta experiencia en el fútbol de los sábados y que sabía formar grupos, evidentemente, era sin duda una de sus grandes virtudes. Sí, sabía formar grupos. Bien, lo detallás muy bien. Nos juntábamos muy seguido, nos hablaba individual, nos hablaba colectivamente. La tenía muy clara en el ascenso el Mago. Y yo creo que sacaba lo mejor de cada uno para los momentos precisos que nos necesitaba. Es sin duda el mejor recuerdo de tu carrera, ¿no? Aquella final con JJ, aquel momento top en donde pudiste dar la vuelta olímpica, Lucas. Fue el momento, sí. Otro gran momento que estuvo muy bueno fue cuando inauguramos la cancha contra Chacarita. Ese día fue muy, muy lindo, porque veníamos de estrenar una cancha excepcional con una... Desde lo directivo, la verdad que estuvo muy bueno. Se buscó un muy buen técnico. Se hizo una cancha de primera, porque era de primera la cancha. Yo creo que todo influyó a que salga muy redondo el campeonato. Como siempre se dice, ¿no? 3 patas que tienen que estar unidas para que se tire para adelante y se pueda lograr un campeonato. Para cerrar, Lucas, y agradeciéndote por supuesto este tiempo para ayer en el ascenso, tu mensaje para la gente de JJ, el recuerdo me imagino, para aquella hinchada que copó Racing y que pudo festejar con vos. Bueno, sí, la verdad que un recuerdo divino, la gente excepcional. Yo lo vivíamos desde que llegamos a la sede, acompañándote, siempre una palabra de aliento, palito que te traía el diario, esas pequeñas cosas que uno ve a diario en un club que todos tiran para el mismo lugar. Lo sigo a JJ, vía Facebook también, veo los partidos. Tengo contacto con algunos exjugadores y con el hijo del expresidente, Jorgito Martín, un fenómeno. Todo un símbolo de JJ. Todo un símbolo de JJ, siempre lo lleva en el alma JJ. Y la verdad, un saludo enorme. Esperemos si podemos jugar el senior, estaría lindo que se arme de JJ. Pero bueno, esperemos que se pueda juntar eso. Bueno, muchas gracias, Lucas, por tu tiempo una vez más y por toda tu deferencia con ayer en el ascenso. Bueno, muchas gracias. Cine Teatro Helios, en Ciudad Jardín, cine, cultura y diversión. Boulevard San Martín 3076, a metros de la estación Palomar. Consultá nuestra programación de noviembre y diciembre. Almacén Natural, el lugar de cosas ricas y sanas en tu barrio. Guarnique 2215, Ciudad Jardín. Octanos Jeans, ropa para gente con onda. Búscalo en los mejores negocios de tu barrio. Pizzería y parrilla El Quebracho, un ambiente cálido en Martín Coronado. Presidente Perón 6611. Consulta por nuestras promociones. Toda la información sobre seguros está en El Seguro en Acción. Ingresá en nuestra página web www.elseguroenaccion.com. Arechaga Negocios Inmobiliarios, la mejor opción de compra-venta en Capital y Gran Buenos Aires. Emilio Castro 6456. Perfumerías Ailén, todo para el profesional y artículos de belleza. Remis Ciudad Jardín, seguridad y puntualidad en el transporte. Viajes al interior del país. 4843-9350. Todo Fútbol, tu lugar de fútbol en Villa Bosch. Remeras deportivas, atención a clubes y sociedades de fomento. Santos Vega, 7934 en el corazón de Villa Bosch. Gimnasio Cross, siempre junto al Deportivo Español. Consulta por nuestras actividades. Rossetti 6237, frente a la estación El Palomar. Electro Hogar Luján, reparación y venta de artículos del hogar. Atención a las grandes marcas. 25 de mayo 280 Luján. Veterinaria Ciudad Jardín, profesionalismo y cariño para tus animales. Libertad 2212 en Ciudad Jardín. Palladium, tienda de rock. Encarga tu remera ingresando en nuestra página web. ¿Necesitas un buen diseño? Smith Gráfica, lo mejor en diseño web. Comunícate al 15 2 187 1995 o ingresa en nuestra página web. La Martina Casa de Campo,
el mejor lugar para vacacionar en la ciudad más linda del país. La Martina Casa de Campo, San Rafael, Mendoza. Escuela de Taekwondo en Martín Coronado. Abierta la inscripción para niños y adultos. Presidente Perón 6611. Ayer en el ascenso apoya la escrituración definitiva de los terrenos de Justo José de Urquiza en Loma Hermosa. Aquel equipo de JJ Urquiza del Mago de la Vecchia ganó con gran autoridad aquel torneo de 1995 y lo llevó a la primera C del fútbol argentino para volver a ser protagonista de la categoría que de mínima le corresponde a JJ Urquiza. Oscar Ramos, por el lateral derecho, fue otro de los grandes baluartes de la defensa en aquel equipo. Oscar Ramos con nosotros, también otro de los baluartes de aquel equipo campeón de JJ 95. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, contento de poder rememorar aquella gran campaña de JJ y bueno, preguntarte de alguna manera, de la misma manera que a Lucas, ¿cuál es la primera imagen que se te viene a la mente recordando aquel campeonato? Cancha de Racing, muchos nervios antes de empezar el partido, concentramos, me acuerdo, en Ezeiza, después fuimos a la cancha de Racing, un túnel que sé yo, como 50 metros para llegar a la cancha. La gente nos acompañó demasiado como siempre y bueno, un partido duro, ellos jugaban muy bien, me acuerdo, cancha de Estudiantes 0-0 y fuimos en Racing y muchos pensaban que nos daban por muertos, pero nosotros teníamos mucho carácter. Aquí está Veneciani maniobrando en la mitad, buscaba Oscar Valdés, ya va a salir Leiva. ¿Qué tenía Oscar aquel equipo? ¿Qué era la virtud más grande que tenía el equipo de la Vecchia? Tenía mucha actitud, íbamos para el frente, el técnico era muy vivo de la Vecchia, sabía plantear los partidos, conocía a todos los jugadores rivales de memoria, jugamos como juegan ahora 4-3-3 y teníamos 3 delanteros, Luca, Ovelar, Walter, que era una fiera, te metían un gol en cualquier momento. El que vi que la hizo Walter, está Ovelar, la dejó para Testa, ahí está Testa, el arquero, Rodríguez contra el comer para arriba, Ovelar que busca, ¡gol! ¡Gol! Nosotros sentíamos que mientras nosotros aguantamos el 0, arriba siempre teníamos 1 o 2 goles seguros. Después en el medio estábamos muy bien plantados. La creación, me acuerdo de Oscar Valdés. Veneciani le jugaba muy bien de 5, que lo alternaba creo que Cabral en la apertura. De 8 Saucedo, Lugo. Bueno, y abajo estaba el Negro Baigorria, que era una fiera. El Chiqui, Bianchi. El Potro que te mataba abajo. Y Ravelo que iba y venía. Que muy bien, muy bueno, un equipazo. Sin duda un gran equipo, claro. Y vos por el lateral derecho, claro, no te vas a nombrar, pero eras de mandarte mucho al ataque. ¿Cuáles eran tus características fundamentales en tu puesto? No, correcto en la marca, tranquilo. Sacaba los laterales al punto del penal. Y me acuerdo que me perdí un gol en la final que me quedó en la memoria, que siempre, viste, cuando te decís, ¿por qué no enganché? ¿Por qué no frené? Y pateé y se me fue, íbamos 2-1 y creo liquidamos el partido con ese gol. Esas cosas que te quedan en la memoria, ¿no? Mirá que pasaron los años y lo seguís recordando. Esas cosas que te quedan en la memoria, decís, pero, y me levanto a veces, sabés que lo pienso, decís, pero, y pasaron 25 años casi, decís, pero son cosas, bueno, me acuerdo que hice una promesa, caminé de rodilla en la cancha cuando terminé el partido, todo muy lindo, mis amigos que me fueron a ver, mi viejo que está acá, me seguía para todos lados, un crack mi viejo, así que... Ya veo, y además, bueno, ahora despuntando un poquito el vicio, ya más grande, pero junto a Lucas y otros muchachos acá en el Citas, así que no se pierde esas ganas de jugar, ¿no? No, olvídate, eso se queda intacto. Lucas, a veces me hablo con Bianchi, que ha venido al club a jugar, pero para otro equipo. Y he hablado también con Domínguez, con el Potro, pero bueno, después perdés un poco de contacto, viste, con los demás chicos. De cualquier forma, sin duda un grupo muy unido que se reflejó en la cancha, como también lo había dicho Testa. Y Oscar Ramos, con nosotros en la Llena del Ascenso, para recordar el gran campeonato que tuvo JJ Urquiza en 1995 y que lo llevó a la primera C. Gracias, Oscar. No, por favor, gracias a ustedes. Nada, mandar un saludo a toda la gente de Celeste, que la verdad, copábamos en todas las canchas, eso que me llamó mucha atención, mucha gente era fiel hacia nosotros,
Y nada, así que nada, un saludo a todo Casero y a todo Loma Hermosa. Un gustazo, gracias Oscar. Por favor, a ustedes. Bien amigos, llegamos al final de Ayer en el Ascenso. Nos ubican como siempre a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y si quieren ganarse esta camiseta de JJ Urquiza, nos escriben a ayerenelascenso@gmail. Nos ponen un teléfono de contacto para que los ubiquemos y por supuesto, entre todos los mails que nos lleguen, vamos a sortear esta muy bonita camiseta del Celeste de Caseros o de Loma Hermosa, como más te guste, uno de los clubes señeros y símbolo del ascenso. Nos reencontramos en 7 días, como siempre, con mucho más fútbol de los sábados, el fútbol más lindo. Hasta entonces.